Hola a todos, con esta música que a mí en lo particular me conecta mucho, que es de la saga de Asgard, de los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya. Quiero hablar acerca de la historia hoy en este video, la historia que es más misteriosa, más mágica de lo que pensábamos o de lo que nos han contado la versión oficial. Si yo les contara la historia de dos ejércitos que se van a enfrentar y para evitar un derramamiento mayor de sangre eligen que se enfrenten sus dos mejores hombres. Por un lado sale un tremendo gigante acorazado con armadura y con sus armas. Y por el otro lado sale un jovenzuelo, muy pequeño, delgado. En el momento que se van a enfrentar, claro, el gigante lo observa, el otro ejército también y se ponen a reír de ese joven. Y lo asusta el gigante con una voz atronadora y le dice que va a destrozarlo y le va a dar su cuerpo de comer a las aves y a las bestias. Y el joven no se intimida, se pone frente al gigante. Al momento de empezar el combate, el gigante se abalanza con sus armas al ataque. Y el joven, inspirado por esa fuerza divina, pide de corazón eh, que pueda salir victorioso de esta batalla. Toma una piedra, la coloca en su honda, la hace girar y con una tremenda puntería le dice: Divinidad, dirige esta piedra y permíteme ganar esta batalla. La lanza con todas sus fuerzas y le da justo en la frente al gigante, con tal precisión que cae inconsciente, y ahí aprovecha el joven de finalizarlo, finiquitarlo con su propia espada. Entonces, si ustedes conocen esta historia o han leído la Biblia o estos relatos antiguos, me dirán que es la historia de David y Goliat. Pero si yo les dijera que esta historia ocurrió mucho tiempo antes y en una cultura totalmente eh, al otro extremo del mundo, ¿qué me dirían ustedes? Esto mismo está calcado en la historia de, de el enfrentamiento entre los Tuatha de Danann versus las hordas de los Fomorianos. ¿Sí? Los Tuatha de Danann, los hijos de Danu, que eran semidioses que bajaron en barcos voladores, venían de las tierras del norte, probablemente mucho más allá de lo que llaman muchos el muro de hielo, ahora con muchos términos, y de esas tierras que están más allá o de esa tierra interna que está más allá. Vinieron estos seres y se asentaron en esa zona de la isla de Irlanda y que eran dirigidos por verdaderos guerreros, o sea, a todas las tribus que habitaban esa zona les empezaron a enseñar eh, acerca de metalurgia, cómo fabricar armas, cómo forjar armas de metal, armaduras. Les enseñaron también el conocimiento de las plantas, a sanar con plantas, que en la naturaleza está todo lo que necesita el cuerpo para sanarse. Enseñaron las artes de, de la magia, les enseñaron también la parte de la poesía, del arte, de la música. Entonces, estos seres vinieron, eran semidioses que vinieron a entregarles este conocimiento a la humanidad nativa. Em, de hecho, Tolkien se inspiró para crear a la raza de los elfos de las películas del Señor de los Anillos y en sus libros del Silmarillion también y otros, para crear a los elfos, ¿sí? Estos seres que tienen capacidades sobrehumanas y, pero que sin embargo igual son mortales, pueden morir en combate. Aunque si no se enfrentaran en batallas y no guerrearan, podrían vivir indefinidamente, casi seres inmortales, digamos. Solo pueden ser muertos en combate
o si ellos lo deciden por voluntad propia trascender. Entonces, estos seres se dice que se asientan ahí y esta misma historia que les acabo de contar es calcada en esta batalla, donde se están enfrentando estos dos bandos, los fomorianos representando a los hijos de la sombra, de las tinieblas, que en El Señor de los Anillos están representados por Morgoth, Sauron y las legiones de los orcos, que se enfrentan a los elfos, que son este otro pueblo de semidioses. Entonces se están enfrentando estos dos bandos, los Tuatas de Danann guiados por Nuada Brazo de Plata, que está también retratado en las películas de Hellboy, en una de las películas de Hellboy. Y en el otro bando están dirigidos por el gran Valor, ¿sí? Un una tremenda mole acorazada, ¿sí? Con un solo ojo, un cíclope que lanzaba un rayo que podía destruir todo. De hecho, eh, siento que está inspirado el personaje de X-Men Cíclope que lanza rayos eh, en este Fomoriano, que era el gran Valor. Se enfrentan y están ganando los Fomorianos esta batalla. De hecho, el rey Nuada Brazo de Plata había caído. Y de entre ellos se levanta un héroe que es Lugh, el dios Lugh, que tiene la mitad de sangre fomoriana, los señores de la sombra, por su parte de su madre, y por parte de su padre, que era un Tuatha de Danann, de los dioses de la luz. Entonces mezcla luz y sombra. Es interesante observar ese arquetipo de luz porque representa la integración de luz y sombra que debemos hacer en estos tiempos, aquellos que estamos llamados a liderar una nueva era. Tenemos que ir logrando una integración de luz y sombra, ya no rechazar la sombra en nosotros, ni tampoco rechazar la luz, sino que integrar las ambas y vibrar en amor, en esa nueva frecuencia. Entonces, Lugh es un campeón que representa el amor. Y es tal cual, Lugh, en el momento en que este gigante acorazado está destruyendo todo con ese láser que lanza a través de su único ojo, Lugh toma una piedra, la coloca en su onda, la hace girar rápidamente y con toda su fuerza, inspirado por los dioses, le, le atraviesa el único ojo con esta piedra a su abuelo, el gran Valor, y muere. Y ganan la batalla los Tuatha de Dana o los hijos de Danu. Y bueno, es interesante ver cómo en dos culturas totalmente separadas, ¿sí?, se repiten lo mismo. Si yo les contara la historia de un niño que es abandonado en una especie de canasta en un río y va flotando hasta que lo encuentra una princesa y que ese niño, ese bebé se vuelve después un hierofante, un gran profeta y un libertador, ¿de quién pensarían ustedes que estoy hablando? De Moisés, ¿verdad? Pero si yo les contara que esa misma historia ocurrió 1000 años antes, ¿sí?, que un mismo bebé iba flotando, lo recogen y llega a ser un gran gobernador, un gran rey. Estamos hablando de Sargón de Akkad en todo lo que es la parte de Mesopotamia. Entonces, así también incluso acá en México, la historia de Seacatl Topilzin Quetzalcóatl, cuando el bebé también es lanzado por un río, lo rescata un mercader y lo pone en el mercado ahí y lo pone y pone un cartelito que dice ¿de quién es este niño? Me lo encontré en un río. Y obviamente ahí llega su familia y lo recoge. También se repite lo mismo. Se fijan en distintas culturas alrededor del mundo. Si hablamos también de un guerrero invencible, ¿sí?, que cuando era bebé, su madre, la ninfa Tetis, lo toma y sumerge todo su cuerpo en las aguas del río Estigia. Y solo hay una parte del agua que no toca el cuerpo del niño, que es esa parte donde lo sujetaba, el talón.
Todo su cuerpo se vuelve inmortal por las aguas del Estigia. ¿De quién creen que estoy hablando? Muchos me dirán de Aquiles, el de pies ligeros. Y no, resulta que también hay un personaje idéntico. Bueno, no es en la misma zona, pero es idéntico la historia. Estamos hablando de esta historia ancestral también como la de Aquiles, que proviene del cantar de los Nibelungos, de las tierras sajonas, germanas. Estamos hablando de un guerrero poderoso llamado Sigfrido o el gran Siegfried, que mata a un gran dragón llamado Fafnir. Fafnir. Lo mata al dragón y se baña con su sangre. Esta sangre del dragón lo volvía inmortal. Justo en el momento que se está bañando con la sangre del dragón, cae una hoja y esa hoja le cae en la espalda. Y la sangre cubre todo el cuerpo, pero luego la hoja se despega y le deja ese espacio sin cubrir por la sangre. Entonces ese era el único punto débil que tenía. Y así como Aquiles fue, digamos, vencido por una flecha lanzada por el arco de París, que dio justo en el talón, Siegfried también es atacado por la espalda por Hagen a traición y le clava un puñal justo en esa zona que no estaba cubierta por la sangre del dragón Fafnir. Entonces, las historias se repiten a lo largo de la historia como bucles en las distintas civilizaciones. Y bueno, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar con este mensaje? Que la historia es más misteriosa de lo que nos han contado y que al observar estas historias que son idénticas en civilizaciones que están en extremos opuestos en el mundo, nos va mostrando que es como si todo estuviera interconectado finalmente, como si todos estuvieran integrando las mismas historias, todos estuvieran mostrando simplemente a través de distintos personajes, nombres o arquetipos, unas mismas historias que se van volviendo a repetir una tras otra. Tenemos también a la historia de Noé, tenemos al Noé sumerio también, eh, y así. Entonces, es interesante observar estos patrones, estos códigos que se van repitiendo en los distintos continentes del planeta y cómo simplemente van cambiando de nombre, pero son las mismas historias que se repiten, ¿sí? Así es que les dejo ese mensaje para que reflexionen y para que vayamos expandiendo nuestra conciencia. Un abrazo.